Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Héctor Domínguez y hoy quiero entregarte el mensaje con la palabra de Dios. Separaron de lejos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 11 al 12, dice el Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, al entrar en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres con lepra. Estos estaban completamente enfermos, y para que entendamos la lepra, esta era una enfermedad altamente contagiosa. Era la enfermedad más terrible, puesto que entonces era incurable. Por esta razón, en el mundo rabínico, curar a un leproso era lo mismo que resucitar a un muerto, cosa que solo Dios podía hacer, y no se veía esto en esos tiempos. La lepra en nuestra actualidad puede curarse con tratamientos médicos. La lepra en ese entonces era altamente contagiosa por vía aérea, por tos o por estornudos. Y es una enfermedad crónica, es decir, que puede durar años o hasta toda la vida, cuando puede curarse en un plazo de entre 6 y 12 meses con un tratamiento compuesto por varios fármacos. Pero hablemos de estos 10 leprosos que se pararon lejos de Jesús. Estos le gritaron con tanta fuerza que él los escuchó y le pidieron misericordia. Lucas 17:13 dice: Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús, al momento de verlos, les dijo: vayan y prepárense ante los sacerdotes. Y cuando estén allí con ellos, presenten sus vidas a ellos. Estos tiempos son para decirle a las personas: una palabra que viene de Jesús será tu instrucción o un mandato para sanar. Preséntate a lo que Dios te está mandando a hacer. Los 10 obedecieron la palabra de Jesús y cuando iban de camino a mostrarse a los sacerdotes, fueron limpiados de la lepra. No hubo necesidad de otra cosa más que de la palabra de Dios enviada por Jesús. Son tiempos de creer lo que Dios te habla y te envía por medio de sus canales de bendición. Estos hombres no hablaron todos al mismo tiempo. Debió de haber uno que inició el alzar su voz a Jesús pidiendo por sanidad. Entonces los demás le siguieron. En la actualidad, mucha gente ha sufrido y no cabe duda. Todos hemos perdido algo o a alguien muy cercano, pero hallarán consuelo solamente si se refugian en Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que, como los 10 leprosos, le gritan a Jesús y obedecen la instrucción y son sanados, pero al final solamente es uno quien reconoce la misericordia de Dios? Lucas 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a Jesús. Este glorificaba a Dios a gran voz y seguramente fue quien inició los gritos a Jesús. Y ahora gritaba de amor por agradecimiento. Lucas 17:16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuántas veces has adorado a Dios completamente rendido a los pies de Jesús? Si eres de los que no ha perdido nada ni a nadie, tienes mucho que darle gracias a Dios. Y si lamentablemente has perdido mucho, también tienes que volver a Jesús completamente rendido a sus pies, agradecido con Él. La gente vive con miedo, en pánico, y se refugia en casa, pero no en Dios. Comparten en sus redes sociales a diestra y siniestra: Dios por aquí, Dios por allá, pero jamás se postran, jamás se rinden ante Jesús. El agradecimiento se demuestra, no solamente se siente, ni se presume. Y si hay alguien a quien le debemos la vida, es a Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra adoración a Dios cambiará nuestra vida completa.
Los otros 9 también fueron sanados y quizás por ahí hablaron del cómo Dios había sido bueno con ellos, pero jamás volvieron a Jesús. Así como vieron a Jesús de lejos, así se mantuvieron el resto de sus vidas, parándose lejos. Hoy, ¿a qué distancia estás de Jesús? Él está cerca de ti, pero tú lo estás de Él. ¿Te has dado cuenta de lo misericordioso que ha sido contigo? Lucas 17:17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Él conoce quiénes regresan a Él. No seas de los 9 que fueron sanados y jamás regresaron a Él. No seas de esos 9 que tuvieron misericordia por parte de Dios, pero dejaron de ser agradecidos con Jesús. ¿Dónde están? ¿No fueron 10 los que sanaron? Jesús siempre notará nuestro agradecimiento o nuestra independencia de Él. Son tiempos de refugiarnos y de quedarnos con Él. No te atrevas a irte, regresa a Jesús y quédate con Él. Quédate a recibir otra instrucción, quédate a recibir tu propósito. No te vayas de su lado a menos que Él te envíe a otro lugar. Pero créeme, irás con la presencia del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 17, versos 18 al 19 dice el Señor: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El que había sido sanado y regresó a Jesús no era ni siquiera judío, era samaritano, un extranjero de esa nación. Un extranjero del pueblo de Dios. Y por la expresión de Jesús deducimos que alguno que otro leproso era judío. A veces ni el mismo pueblo de Dios es tan agradecido como uno de afuera de este. Los que hemos sido extranjeros en algún tiempo, extranjeros al pueblo de Dios, un día regresamos a Jesús completamente agradecidos con Él y dándole toda la gloria por lo que Él hizo en nuestras vidas. Hoy quiero decirte, prepárate, porque Dios hablará mucho más a tu vida. Si eres agradecido con Él y regresas a su presencia, encontrarás tu propósito. Él te dirá: tu fe te ha salvado, ahora levántate y vete. Es importante levantarnos para ser enviados por Dios a cumplir nuestro propósito en la vida. Es un mandamiento. No tengas temor de nada. Dios mismo te acompañará en tu vida de aquí en adelante. Jesús no te va a rechazar al decirte que te vayas, sino que te envía a hacer su voluntad. Vive tu propósito, olvida a los otros 9 y sé el uno que vive completamente rendido para Dios. Tu fe te salva, tu fe te activa para vivir en la presencia de Dios. No vuelvas a pararte lejos de Jesús. Mantente cerca de su palabra y de su hermosa presencia. Que tengas una grandiosa vida. Te la mereces. Dios te bendiga.